¿Alguna vez has perseguido algo con todas tus energías? Hiciste todo lo posible por alcanzarlo, pero parecía que, cuanto más insistías, más se alejaba, como si la vida jugara contigo, dándote esperanzas solo para luego quitarte el suelo bajo los pies. La realidad es que no necesitas correr detrás de nada. Aquello que realmente te pertenece llegará a ti. Puede que ahora parezca difícil de creer, pero piensa en cuántas cosas valiosas han aparecido en tu vida cuando dejaste de forzar y simplemente permitiste que sucedieran. El estoicismo nos enseña que la verdadera fortaleza no está en la búsqueda desesperada, sino en confiar, mantener la serenidad y reconocer nuestro propio valor. Cuando te alineas con tu esencia y dejas de actuar desde el miedo o la ansiedad, comienzas a atraer de forma natural el éxito, las oportunidades y las conexiones genuinas. En este video te enseñaré a cambiar esta perspectiva y dejar de perseguir para empezar a atraer. A través de 15 reflexiones descubrirás lo más importante. Lo que es tuyo ya está en camino. Lo único que necesitas es aprender a relajarte y permitir que todo fluya. Si este mensaje resuena contigo, te invito a escribir en los comentarios: la calma atrae todo hacia mí. Deja que esta afirmación transforme tu día. Quédate conmigo hasta el final y aprenderás cómo darle un giro a este juego de una vez por todas. ¿Estás listo? Entonces, comencemos. Reflexión 1. El poder secreto de la mente. Nunca imaginé que algo tan intangible pudiera transformarlo todo en mi vida. Durante años viví con la creencia de que mi destino estaba escrito en circunstancias externas, que la suerte y el azar eran los únicos responsables de mis éxitos y fracasos. Sin embargo, llegó un momento en que la frustración acumulada y la sensación de estancamiento me llevaron a indagar en un territorio desconocido: el inmenso poder de la mente. Al principio, la idea me parecía casi mágica, como si de repente hubiese descubierto un secreto ancestral que pocos se atreven a explorar. Pero, a medida que fui profundizando, comprendí que el poder de la mente es tan real como el latido de nuestro corazón, y que, al aprender a dominarlo, uno puede reescribir su propia historia. Recuerdo una época en la que mis días transcurrían entre la rutina y la resignación. Despertaba sin entusiasmo, dejándome llevar por las circunstancias y permitiendo que cada contratiempo se convirtiera en una excusa para no seguir adelante. Sin embargo, una serie de eventos inesperados me hicieron cuestionar mi forma de ver el mundo. Fue en esos momentos de crisis cuando empecé a investigar sobre técnicas de meditación, visualización y el control de los pensamientos negativos. Descubrí que, más allá de las limitaciones aparentes, la mente tenía la capacidad de transformar la realidad si se aprendía a enfocarla en lo positivo. Esa revelación me impulsó a experimentar con pequeños cambios, dedicar unos minutos cada mañana a meditar, anclar mis pensamientos en imágenes de éxito y utilizar afirmaciones que reforzaran mi autoconfianza. Al principio, la transformación fue sutil, casi imperceptible. Hubo días en que mis viejos hábitos parecían arremeter con fuerza, y mi mente se mostraba renuente a abandonar viejos patrones de negatividad. Sin embargo, con perseverancia, comencé a notar una diferencia en la forma en que enfrentaba los desafíos. La ansiedad que antes me paralizaba fue disipándose poco a poco, y una calma interior se instaló en mi ser. Empecé a comprender que cada pensamiento era una semilla con el poder de dar fruto, y que al escoger cuidadosamente en qué enfocaba mi atención, podía influir en mi estado de ánimo y en los resultados de mi vida. Con el tiempo, el ejercicio diario de centrar mi mente en lo que deseaba lograr se convirtió en una especie de ritual sagrado que me conectaba con mi verdadero potencial. Durante ese periodo de autodescubrimiento, aprendí que la mente es como un músculo que se fortalece con la práctica constante. Cada vez que desafiaba mis creencias limitantes y me obligaba a visualizar escenarios de éxito, me abría a la posibilidad de que aquello fuera más que una ilusión. Recuerdo un episodio particularmente revelador. En una ocasión, tras enfrentar una serie de fracasos laborales, decidí dedicarme a una intensa práctica de visualización. Cerré los ojos, respiré profundamente y me imaginé a mí mismo alcanzando todas las metas que tanto anhelaba. Visualicé cada detalle,
desde la sensación de satisfacción al completar un proyecto hasta la sonrisa de reconocimiento en el rostro de mis colegas. Esa experiencia, aunque breve, me dejó la certeza de que el poder de la mente era capaz de allanar el camino hacia mis objetivos. Esa revelación se convirtió en el cimiento sobre el cual fui edificando una nueva realidad. El poder secreto de la mente se reveló ante mí como una herramienta de transformación integral. No se trataba simplemente de cambiar la forma en que veía el mundo, sino de reestructurar mi propia esencia. Al deshacerme de viejas creencias y patrones autolimitantes, abrí espacio para una versión de mí mismo más auténtica y resiliente. Cada desafío que enfrenté se volvió una lección, cada error una oportunidad para crecer y cada logro una confirmación de que yo era el arquitecto de mi destino. Esa comprensión me llenó de una gratitud inmensa, pues supe que, en cada latido, en cada respiro, residía la posibilidad de renacer y de reinventarme. A lo largo de este viaje, aprendí que el poder de la mente no es un don reservado para unos pocos elegidos, sino una facultad inherente a cada ser humano. Es la capacidad de transformar la adversidad en crecimiento, de convertir la incertidumbre en esperanza y de hacer de cada experiencia una oportunidad para evolucionar. Al aceptar este principio, empecé a ver cada obstáculo no como un muro infranqueable, sino como una piedra en el camino que, al ser levantada, me impulsaba hacia adelante. Esa mentalidad me permitió enfrentar incluso las situaciones más difíciles con la certeza de que, mientras creyera en mí mismo, nada podría detenerme. Hoy, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que el mayor descubrimiento de mi vida fue entender que el poder secreto de la mente es la clave para alcanzar cualquier meta. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino en el continuo acto de cultivar pensamientos positivos, de desafiar lo negativo y de abrazar la incertidumbre con valentía. Cada día es una nueva oportunidad para trabajar en esa fortaleza interior, para reinventarse y para construir una realidad que resuene con nuestros sueños más profundos. El camino puede ser arduo y a veces parece que el esfuerzo no es suficiente, pero la constancia y la fe en uno mismo son las únicas armas necesarias para cambiar el curso de la vida. Si algo he aprendido en este recorrido, es que la mente es un universo en constante expansión, capaz de romper las barreras impuestas por el miedo y la duda. Cada pensamiento, cada creencia y cada emoción se entrelazan para formar la esencia de lo que somos. Al elegir cultivar lo positivo y deshacernos de lo que nos limita, abrimos la puerta a un sinfín de posibilidades que pueden transformar no solo nuestra existencia, sino también la de aquellos que nos rodean. En cada interacción, en cada desafío y en cada logro, el poder de la mente se manifiesta de forma sutil pero decisiva, recordándonos que somos nosotros los que tenemos el control de nuestro destino. El poder secreto de la mente me enseñó a ser el protagonista de mi propia historia. Descubrí que el primer paso para lograr cualquier cambio significativo es creer que somos capaces de transformarlo todo desde nuestro interior. Esa creencia se convirtió en mi escudo y mi espada, impulsándome a superar cada obstáculo y a construir una vida llena de propósito y significado. Con el tiempo, cada amanecer se transformó en una promesa de renovación y cada noche en un recordatorio de que el esfuerzo diario vale la pena. Hoy, cuando me detengo a meditar y a observar el flujo de mis pensamientos, siento una profunda conexión con ese poder que reside en mí. Esa conexión me impulsa a seguir explorando, a seguir creciendo y a no darme por vencido ante la adversidad. Entiendo que el camino de la transformación es infinito, pero es precisamente esa incesante búsqueda de superación lo que nos hace humanos. El poder secreto de la mente es, en definitiva, la llave que abre todas las puertas, el motor que impulsa cada acción y la fuerza que nos permite soñar en grande. Si algo quiero dejarte con esta reflexión, es que en cada instante tienes la posibilidad de decidir quién eres y quién deseas llegar a ser. No permitas que las circunstancias externas definan tus límites. En cambio, trabaja en cultivar una mente fuerte, resiliente y llena de esperanza. Al final del día, el verdadero cambio nace de la convicción interna de que todo es posible. Y es en esa convicción donde reside el poder secreto de la mente, una fuerza tan sutil y a la vez tan inmensa, capaz de transformar incluso la noche más oscura
en un amanecer lleno de luz y promesas. Cada día que decidas invertir en ti mismo, en tus pensamientos y en tu capacidad para soñar, estarás dando un paso firme hacia una existencia plena. La mente, ese órgano misterioso y fascinante, guarda en su interior el potencial para cambiar el mundo, empezando por ti. Permítete explorar sus recovecos, abrazar sus posibilidades y, sobre todo, creer que eres el artífice de tu propio destino. Porque cuando descubres y cultivas el poder secreto de la mente, no hay meta inalcanzable ni sueño demasiado lejano. Cada pensamiento positivo, cada momento de introspección y cada acción consciente se convierten en el cimiento de una vida extraordinaria. Una vida en la que tú decides el rumbo y el significado de cada instante vivido. Reflexión. 2. Fluir, confiar y recibir. Recuerdo una época en la que cada paso que daba se sentía como un intento desesperado por controlar lo incontrolable, una lucha constante por imponer mi voluntad en un mundo que se rehusaba a obedecer mis designios. Vivía atrapado en una mentalidad rígida, creyendo que la seguridad residía en tener el control absoluto de cada situación. Sin embargo, con el paso del tiempo y a través de experiencias tanto dolorosas como reveladoras, aprendí que la verdadera libertad se encuentra en dejarse llevar, en permitir que la vida se desenvuelva con su propio ritmo y en confiar en el proceso, sin luchar contra la corriente. Poco a poco, descubrí que fluir no significaba resignarse, sino aceptar la naturaleza efímera y cambiante de la existencia, y que al hacerlo, se abren puertas insospechadas a la posibilidad de recibir bendiciones que nunca imaginé. Al principio, la idea de fluir me resultaba contraria a todo lo que había conocido. Mi mente, acostumbrada a planificar cada detalle, se resistía a soltar el timón. Era como si cada imprevisto fuera una amenaza a mi estabilidad, y cada cambio, un recordatorio de que nada podía permanecer igual. Sin embargo, en un momento de profunda introspección, comprendí que aferrarse al control era en realidad una forma de autoexclusión, una barrera que me impedía experimentar la verdadera esencia de la vida. Decidí, entonces, abrir mi corazón a la posibilidad de que lo desconocido también podía ser una fuente de aprendizaje y de crecimiento. Empecé a experimentar con la idea de fluir, de permitir que mis pensamientos y emociones se desbordaran sin censura, de dejar que cada experiencia, por efímera que fuera, se asentara en mi ser como parte de un proceso mayor. Fue un camino lleno de altibajos, en el que cada pequeño paso hacia la rendición del control se acompañaba de miedos y dudas. Hubo momentos en los que el simple hecho de dejarme llevar parecía una invitación al caos, y en esos instantes la tentación de retomar viejos hábitos era casi irresistible. Pero poco a poco, con la práctica constante de meditar y reflexionar sobre mis vivencias, comencé a notar una transformación interna. Descubrí que la incertidumbre, lejos de ser un enemigo, era el terreno fértil donde germinaban nuevas posibilidades. Aprendí a confiar en que, aunque no pudiera prever el futuro, cada experiencia llegaba con una enseñanza valiosa, y que incluso las situaciones que inicialmente parecían negativas tenían el potencial de iluminar mi camino. Con el tiempo, al aprender a fluir, comprendí que confiar en el proceso no era un acto de debilidad, sino una declaración de fe en el orden natural de la vida. Empecé a entender que todo sucede por una razón, que cada desafío, cada obstáculo, era parte de un entramado mayor que contribuía a mi evolución personal. La confianza en uno mismo y en el universo se fue fortaleciendo con cada pequeño triunfo, y aun cuando las caídas eran inevitables, encontraba en ellas la semilla de una nueva oportunidad. Esa fe renovada me permitió abrir mis brazos y mi mente a la experiencia de recibir. Recibir no era solo aceptar lo que la vida me ofrecía, sino también reconocer que merecía cada bendición, cada enseñanza y cada regalo que se presentaba en mi camino. Recuerdo claramente una mañana fría de invierno, cuando, después de una noche llena de dudas, salí a caminar sin rumbo fijo. El cielo estaba encapotado y la atmósfera parecía suspendida en una calma inusual. Mientras avanzaba lentamente, dejé que mis pensamientos fluyeran sin intento alguno de ordenarlos. En ese estado de total apertura, me di cuenta de que la belleza estaba en el simple hecho de existir, en la capacidad de apreciar el silencio y en la fuerza de confiar en que, a pesar de la oscuridad,
siempre había una luz al final del túnel. Esa experiencia se convirtió en un hito en mi vida, pues comprendí que al soltar el afán de control, habría espacio para que el universo me sorprendiera con regalos insospechados. La práctica de fluir, confiar y recibir se fue integrando en cada aspecto de mi existencia. Comencé a enfrentar mis días con una mentalidad más abierta, a ver en cada momento la posibilidad de aprender y crecer. Las relaciones con las personas se volvieron más auténticas, porque dejé de imponer mis expectativas y empecé a escuchar con el corazón abierto. Descubrí que cada encuentro, por más breve que fuera, llevaba consigo la oportunidad de conectar a un nivel más profundo, de compartir energías y de recibir el amor y la comprensión que tanto anhelaba. Esa transformación interna se reflejaba en mi forma de comunicarme, en la capacidad de comprender que cada ser humano también estaba en busca de su propia versión de la verdad, y que la confianza mutua era el cimiento sobre el cual se construyen vínculos duraderos. En los momentos en que la incertidumbre se hacía presente, aprendí a recurrir a prácticas que me ayudaran a centrarme y a recordar el poder de confiar. La meditación se convirtió en mi refugio, en ese espacio sagrado donde podía observar mis pensamientos sin apego, permitiéndome discernir entre lo que merecía mi atención y lo que no. A través de la meditación, logré conectar con una parte de mí que había estado dormida, una esencia pura y luminosa que siempre había existido, pero que había sido opacada por el ruido constante de la vida moderna. Esa reconexión me enseñó que, al cultivar el silencio interior, podía escuchar la voz suave y sabia que siempre me guiaba, recordándome que fluir era la clave para liberar el potencial que yacía en lo más profundo de mi ser. Con el paso de los años, entendí que el acto de recibir iba más allá de la simple aceptación de lo que se presentaba. Era, en esencia, un acto de amor propio. Al abrirme a las bendiciones de la vida, reconocía mi propio valor y me permitía disfrutar de cada logro, por pequeño que fuera. Recibir se convirtió en un símbolo de mi compromiso con la transformación, una muestra de que estaba dispuesto a dejar atrás las viejas creencias que me decían que no merecía lo mejor. Al abrazar el poder de recibir, me di cuenta de que la gratitud era el puente que conectaba mi corazón con el universo, y que cada instante vivido era una oportunidad para agradecer por la abundancia que se manifestaba de formas sorprendentes. Fluir, confiar y recibir me enseñó a soltar las cargas del pasado y a vivir en el presente con una claridad renovada. Descubrí que la vida no es una serie de momentos aislados, sino un continuo fluir de energías, emociones y experiencias que se entrelazan para formar la trama de nuestra existencia. Al aprender a confiar en ese flujo, me liberé de la necesidad de aferrarme a lo que ya no me servía y abracé la posibilidad de reinventarme en cada amanecer. Cada día se transformó en una nueva oportunidad para escribir una historia diferente, para dejar atrás el miedo a lo desconocido y para caminar con la certeza de que, sin importar lo que sucediera, el universo siempre tenía un plan perfecto para mí. Hubo ocasiones en las que la resistencia a soltar era tan fuerte que mis viejos patrones amenazaban con resurgir con fuerza. En esos momentos, recordaba las enseñanzas que había recogido a lo largo del camino. La vida es un viaje de aprendizaje continuo, en el que cada desafío es una lección y cada caída, un impulso para levantarse con más sabiduría. La resiliencia se fue convirtiendo en mi compañera inseparable, una fuerza interior que me recordaba que, a pesar de los tropiezos, siempre había un motivo para seguir adelante. Con cada experiencia vivida, la confianza en el proceso se reafirmaba y la capacidad de recibir se expandía, permitiéndome acoger tanto lo dulce como lo amargo de la existencia. Hoy, cuando miro hacia atrás y contemplo el camino recorrido, me siento inmensamente agradecido por haber aprendido a fluir, confiar y recibir. Esa filosofía ha transformado no solo mi forma de ver la vida, sino también la manera en que me relaciono conmigo mismo y con los demás. Me he dado cuenta de que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de rendirse al fluir, en la humildad de confiar en lo que aún no se ha manifestado y en la valentía de abrir el corazón para recibir todas las bendiciones que el universo tiene reservadas. Cada día es una invitación a vivir con plenitud, a dejar que la vida me sorprenda y a creer que, en cada instante, existe el potencial de transformar lo ordinario en extraordinario. Fluir, confiar y recibir es, en definitiva,
un acto de fe en la magia que reside en lo cotidiano. Es permitir que el universo se exprese a través de nosotros, sin la rigidez de expectativas inflexibles, y abrazar la incertidumbre con la certeza de que lo mejor está siempre por venir. Al soltar el control, abro un espacio para que lo inesperado se manifieste, para que cada experiencia se convierta en una oportunidad de crecimiento y para que mi alma se nutra de la belleza que emana de la vida. Este camino, lleno de aprendizajes y transformaciones, me ha enseñado que cada latido, cada respiro y cada pensamiento positivo contribuyen a construir una existencia rica en significado y propósito. Reflexión 3. La calma atrae el éxito. Durante mucho tiempo creí que el éxito se medía en la cantidad de logros acumulados, en la rapidez con la que se alcanzaban las metas y en la implacable carrera por estar siempre un paso adelante. Vivía atrapado en una vorágine de estrés, de prisas interminables y de una competitividad feroz que, lejos de llevarme a la cima, me hacía sentir constantemente agotado y desconectado de mi verdadera esencia. Con el paso del tiempo, y tras enfrentar innumerables desafíos y momentos de gran incertidumbre, descubrí que la verdadera clave para alcanzar el éxito no radica en el frenesí ni en la lucha constante, sino en la calma que se cultiva en el interior. La calma, entendí, no es sinónimo de pasividad o indiferencia, sino de una fortaleza serena que permite actuar con claridad, tomar decisiones sabias y conectar de manera profunda con el propósito personal. Recuerdo que en una etapa de mi vida me encontraba en una espiral de ansiedad, donde cada día parecía un combate contra el reloj y donde los pequeños contratiempos se convertían en obstáculos insalvables. Mi mente no encontraba reposo y mi cuerpo respondía al estrés con tensiones y un cansancio implacable. Fue entonces cuando, casi por accidente, me topé con la idea de que para lograr resultados duraderos era necesario cambiar el ritmo interior, adoptar una actitud de serenidad que me permitiera observar las situaciones desde una perspectiva más amplia. Comencé a practicar la meditación y el mindfulness, técnicas que me enseñaron a detener el flujo acelerado de pensamientos y a encontrar en cada instante un espacio para la reflexión y el autoconocimiento. Poco a poco, descubrí que la calma no solo me ofrecía un respiro en medio del caos, sino que también se transformaba en el catalizador que impulsaba mi creatividad y mi capacidad para resolver problemas con mayor eficacia. Al sumergirme en esta nueva forma de ver la vida, empecé a notar que cuando mi mente estaba en calma, podía percibir con mayor nitidez las oportunidades que antes se me escapaban entre el bullicio de la rutina diaria. La tranquilidad me permitía evaluar con objetividad cada situación y actuar sin la presión de la inmediatez. Esta serenidad se extendía a cada aspecto de mi existencia, desde el trabajo hasta las relaciones personales, y me ayudaba a conectar de forma genuina con aquellos que me rodeaban. Comprendí que la calma era un imán para el éxito, porque me dotaba de la claridad necesaria para tomar decisiones acertadas, para aprender de los errores sin caer en la desesperación, y para mantener una actitud positiva ante los inevitables altibajos de la vida. En lugar de reaccionar impulsivamente ante cada adversidad, aprendí a responder con mesura, a dejar que las emociones fluyeran y a concentrarme en lo que realmente importaba. Esta transformación interna no se produjo de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual que implicó enfrentar miedos, cuestionar viejas creencias y renunciar a la idea de que la actividad frenética era la única vía hacia el éxito. Hubo días en los que el camino parecía largo y la tentación de volver a los viejos hábitos era fuerte, pero con cada práctica de meditación, con cada momento de introspección, fui afianzando la convicción de que la serenidad interior era el verdadero motor del progreso. Empecé a dedicar unos minutos cada mañana para respirar profundamente, dejando que la quietud inundara mi ser y preparara mi mente para el día. Esa rutina simple se convirtió en un ritual sagrado, una pausa consciente que me recordaba que cada momento es valioso y que la paciencia y la perseverancia son virtudes indispensables para alcanzar cualquier meta. La calma me enseñó a ver la vida con otros ojos. Comprendí que, en lugar de luchar contra las circunstancias, podía aprender a fluir con ellas y a convertir cada desafío en una oportunidad de crecimiento. Descubrí que, al mantener la compostura, era más fácil encontrar soluciones creativas y establecer relaciones interpersonales basadas en el respeto y la empatía.
En el entorno laboral, por ejemplo, me di cuenta de que cuando lograba mantener la calma en situaciones de alta presión, mi equipo se inspiraba en esa actitud y respondía de manera más colaborativa y efectiva. La tranquilidad se convirtió en el puente que conectaba mi visión con la realidad, permitiéndome abordar proyectos complejos sin la dispersión que provoca el estrés excesivo. Además, la práctica constante de la calma me ayudó a reconectar con mi propósito de vida. Al disminuir el ruido mental, empecé a escuchar mi voz interior, aquella que me susurraba sueños largamente postergados y me recordaba la importancia de vivir en sintonía con mis valores. Esa conexión profunda conmigo mismo me impulsó a tomar decisiones que, aunque en un principio parecían arriesgadas, estaban alineadas con mi verdadera esencia. La serenidad me ofrecía la fortaleza para abandonar caminos que ya no resonaban con mi espíritu y para embarcarme en proyectos que me llenaban de pasión y satisfacción. Con cada paso, fui comprendiendo que el éxito no se mide únicamente por resultados tangibles, sino por la calidad de vida que se construye a partir de una mente en paz. El cambio interno se reflejó en todos los aspectos de mi vida. En el ámbito personal, comencé a disfrutar de momentos de soledad sin sentirme solo, a apreciar el silencio como una oportunidad para el autoconocimiento y a encontrar en la tranquilidad un espacio para la creatividad. Las actividades cotidianas, que antes se veían opacadas por la prisa y el estrés, se transformaron en instantes de introspección y gratitud. La calma me enseñó a valorar cada pequeño detalle, a saborear el aroma del café en la mañana y a disfrutar de una conversación sincera, sin la interferencia de distracciones innecesarias. Cada experiencia se cargaba de un significado especial y cada día se convertía en una nueva oportunidad para construir una vida en la que el éxito se definiera no solo por metas alcanzadas, sino por la calidad de los momentos vividos. Con el tiempo, entendí que la calma atrae el éxito porque, al dejar de luchar contra lo inevitable, abrimos espacio para que el universo obre a nuestro favor. La serenidad permite ver más allá de las dificultades inmediatas, identificar patrones de crecimiento y actuar desde un lugar de coherencia y equilibrio. Este cambio de perspectiva transformó mi forma de enfrentar los retos y me impulsó a adoptar una actitud de aceptación y resiliencia. Dejé de ver los fracasos como derrotas definitivas y comencé a interpretarlos como lecciones valiosas, cada uno de ellos una oportunidad para mejorar y evolucionar. Esa mentalidad de aprendizaje continuo, alimentada por la calma interior, se convirtió en el pilar de mi éxito, demostrando que el verdadero triunfo radica en la capacidad de mantener la mente serena en medio de la tormenta. Hoy, cuando miro atrás y contemplo el camino recorrido, me doy cuenta de que la adopción de la calma no solo transformó mi vida profesional, sino que también me permitió encontrar un equilibrio genuino en mi existencia. La tranquilidad se convirtió en la base sobre la cual edifiqué cada logro, cada meta y cada sueño cumplido. Descubrí que el éxito no es una carrera desenfrenada, sino un viaje en el que cada paso, por pequeño que parezca, cuenta y contribuye a un destino lleno de significado. Al final, la calma atrae el éxito porque nos enseña a actuar desde un lugar de integridad, de conexión con nuestro ser más profundo y de apertura hacia las oportunidades que surgen cuando dejamos de luchar contra la corriente de la vida. En definitiva, cultivar la calma es un acto de amor propio, un compromiso con la calidad de vida y una invitación a vivir de manera plena y consciente. Es el recordatorio de que, en medio del bullicio y la prisa del mundo moderno, siempre existe un espacio interior donde se puede encontrar la paz y la claridad necesarias para transformar cada desafío en una oportunidad. Y es que, al final, el éxito no se define por la velocidad ni por la cantidad de logros acumulados, sino por la capacidad de disfrutar el viaje, de aprender de cada experiencia y de mantener, incluso en los momentos más difíciles, la convicción de que la serenidad es la llave que abre todas las puertas. Reflexión 4. Tu poder de manifestación. Llegó un momento en el que comprendí que la verdadera transformación no era fruto del azar, sino del poder que cada uno posee para manifestar sus propios deseos. Mi viaje hacia el descubrimiento de mi poder de manifestación comenzó en una etapa de profunda introspección, en la que decidí cuestionar mis creencias limitantes
y abrirme a la posibilidad de que, al cambiar mi interior, podía reescribir mi realidad. Recuerdo que en aquellos días me sentía atrapado en una rutina que parecía inmutable, donde las oportunidades se presentaban de manera escasa y los obstáculos parecían insuperables. Fue entonces cuando un amigo me habló sobre la ley de la atracción y la capacidad de manifestar lo que uno desea a través de la mente y el corazón. Al principio, la idea me resultó casi inverosímil. ¿Cómo podría un pensamiento transformar mi mundo tangible? Sin embargo, impulsado por la curiosidad y la necesidad de un cambio, comencé a investigar y a experimentar con diferentes técnicas de visualización y afirmaciones positivas. Cada mañana, al despertar, me tomaba unos minutos para conectar con mi ser interior. Cerraba los ojos, respiraba profundamente y me enfocaba en las imágenes de la vida que quería crear. Me imaginaba alcanzando metas que antes consideraba inalcanzables, visualizando cada detalle. Desde el ambiente en el que me encontraba, las sensaciones físicas de haber logrado mis sueños, hasta las emociones que experimentaría al ver mis esfuerzos materializados. Poco a poco, descubrí que este ejercicio no solo transformaba mi estado de ánimo, sino que empezaba a influir en mis decisiones diarias. Cada acción, por pequeña que fuera, se alineaba de forma casi imperceptible con la realidad que había empezado a imaginar. La práctica constante de estas técnicas me enseñó a cultivar una mentalidad de abundancia y a liberarme de la escasez que durante tanto tiempo había nublado mi visión. Comprendí que cada pensamiento era una semilla con el potencial de germinar en el terreno fértil de la vida, y que, al regarla con fe y constancia, podía ver cómo brotaban oportunidades donde antes solo había obstáculos. Este proceso, aunque lleno de altibajos, se convirtió en un pilar fundamental en mi camino hacia la autorrealización. Empecé a notar pequeños cambios, coincidencias que parecían demasiado perfectas para ser meras casualidades, puertas que se abrían de manera inesperada y una sensación creciente de control sobre mi destino. La transformación interna no fue inmediata ni exenta de dudas. Hubo momentos en los que la tentación de abandonar este nuevo camino era fuerte, en los que la lógica del no puedo intentaba sabotear mis esfuerzos. Sin embargo, en cada recaída, recordaba que el poder de manifestación radica en la persistencia y en la capacidad de creer, incluso cuando la evidencia externa aún no lo respaldaba. Me comprometí a escribir un diario donde anotaba mis metas, mis visualizaciones y cada pequeño avance, por insignificante que pareciera. Con el tiempo, esas páginas se llenaron de afirmaciones de fe y de testimonios de cambios que, aunque graduales, transformaban mi mundo paso a paso. Al integrar este poder en mi vida cotidiana, empecé a ver el universo como un aliado, un compañero de viaje dispuesto a conspirar a mi favor cuando le daba señales claras de lo que deseaba. Cada vez que enfrentaba un reto, me recordaba que tenía la capacidad de transformar la adversidad en una oportunidad para aprender y crecer. La manifestación dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en una herramienta práctica, una brújula que me orientaba hacia la vida que anhelaba. Esta nueva forma de ver la existencia me permitió dejar atrás viejas creencias, abrirme a lo inesperado y, sobre todo, confiar en el proceso de la transformación personal. La clave, descubrí, no estaba únicamente en imaginar un futuro diferente, sino en actuar desde ese estado de creencia. Manifestar no es un mero acto de deseo, sino una combinación de intención, acción y, sobre todo, coherencia interna. Cada paso que daba se transformaba en un reflejo de mis pensamientos, y cada decisión consciente contribuía a construir la realidad que había empezado a visualizar. Al alinear mi mente, mis emociones y mis acciones, abrí un canal de comunicación directa con el universo, donde mis intenciones se manifestaban en forma de oportunidades, aprendizajes y, sobre todo, en la confirmación de que el cambio era posible. Una de las lecciones más valiosas que aprendí en este proceso fue la importancia de la gratitud. A medida que me volvía más consciente de mi poder de manifestación, empecé a agradecer cada pequeño avance, cada coincidencia y cada señal que el universo me ofrecía. La gratitud se convirtió en el combustible que potenciaba mi fe y fortalecía mi determinación para seguir adelante, incluso en los momentos de incertidumbre. Cada día, al concluir mis actividades, dedicaba unos minutos a reflexionar sobre lo que había logrado
y a agradecer por las bendiciones recibidas, reconociendo que cada experiencia, buena o mala, contribuía a mi crecimiento personal. Este viaje de autodescubrimiento y transformación me enseñó que el poder de manifestación no es exclusivo de aquellos que lo practican de manera consciente, sino que reside en lo más profundo de cada ser humano. Todos tenemos la capacidad de crear la realidad que deseamos, siempre y cuando estemos dispuestos a cambiar nuestra forma de pensar, a soltar viejos patrones y a abrazar con confianza el proceso de transformación. Manifestar es, en esencia, un acto de amor propio y de fe en nuestras capacidades, un recordatorio de que somos los arquitectos de nuestro destino y que, al enfocar nuestros pensamientos y energías en lo que realmente deseamos, podemos construir una vida llena de sentido y realización. Hoy, al mirar atrás y reflexionar sobre el camino recorrido, me doy cuenta de que descubrir y cultivar mi poder de manifestación ha sido una de las decisiones más importantes de mi vida. Esa experiencia me ha enseñado a ver el mundo con otros ojos, a reconocer que la verdadera magia reside en la capacidad de transformar lo interior para impactar lo exterior. Cada día es una nueva oportunidad para reafirmar esa conexión con mi esencia, para visualizar mis sueños y para actuar con la certeza de que el universo siempre conspira a favor de aquellos que creen en sí mismos. El poder de manifestación es, en definitiva, una invitación a vivir con intención, a ser consciente de que cada pensamiento, cada emoción y cada acción contribuyen a tejer la red de nuestra existencia. No se trata de ignorar la realidad o de negar las dificultades, sino de entender que, en cada desafío, hay una semilla de cambio y de oportunidad. Al adoptar esta perspectiva, no solo transformamos nuestra manera de actuar, sino que también inspiramos a quienes nos rodean a descubrir su propio potencial. Manifestar es un viaje continuo, un proceso de aprendizaje y crecimiento que, al ser abrazado con fe y gratitud, puede abrirnos las puertas a un universo de posibilidades. Con el corazón abierto y la mente en constante evolución, sigo caminando en la dirección de mis sueños, confiando en que cada día me acerca un poco más a la vida que siempre he querido. Y es que, al final, el verdadero poder de manifestación reside en la creencia inquebrantable de que somos capaces de transformar nuestro mundo, de reescribir nuestra historia y de crear un destino lleno de luz, amor y abundancia. Cada pensamiento positivo, cada visualización llena de intención y cada acto de gratitud se suma a esa sinfonía de energía que, de manera silenciosa pero poderosa, moldea la realidad y nos invita a ser los creadores de nuestro propio destino. Reflexión 5. Visualiza para crear. Desde que tengo memoria, siempre me he sentido fascinado por el poder que tiene la mente para transformar la realidad. Durante mucho tiempo, me vi atrapado en un ciclo de pensamientos repetitivos, creyendo que el mundo estaba fuera de mi alcance y que los sueños eran solo ilusiones lejanas. Sin embargo, llegó un momento en el que comprendí que, para alcanzar cualquier meta, era necesario aprender a visualizar. No se trataba de soñar despierto, sino de crear imágenes mentales tan vívidas y llenas de detalles que se convirtieran en el primer paso hacia la manifestación de una realidad diferente. Empecé a notar que, al entrenar mi mente para ver lo que aún no existía, abría la puerta a posibilidades que antes parecían inalcanzables. Al principio, la idea de visualizar me resultaba extraña y, en cierta medida, intimidante. Siempre había escuchado que la acción era la clave para el éxito, pero poco se hablaba de la importancia de la imaginación. Sin embargo, un día, al enfrentarme a un desafío que parecía insuperable, decidí intentar algo distinto. Cerré los ojos y permití que mi mente se llenara de imágenes. Me vi alcanzando mis metas, rodeado de personas que me apoyaban y disfrutando de la vida que siempre había soñado. Esa experiencia, aunque breve, encendió en mí una chispa de esperanza y me hizo cuestionar la veracidad de mis propias limitaciones. Poco a poco, empecé a incorporar la visualización en mi rutina diaria. Cada mañana, antes de que el bullicio del día se apoderara de mi mente, me dedicaba unos minutos para conectar con ese espacio interior donde todo era posible. Me permitía imaginar con lujo de detalles cada escenario que deseaba construir, el ambiente en el que me desenvolvería, las emociones que experimentaría al lograr mis objetivos y, sobre todo,
la sensación de plenitud y realización que inundaría cada uno de mis días. Descubrí que, al visualizar de manera constante, no solo alimentaba mi motivación, sino que también reprogramaba mi subconsciente para creer en la posibilidad del cambio. Esta práctica me llevó a entender que la visualización es mucho más que un mero ejercicio mental. Es una herramienta de creación poderosa que tiene el potencial de transformar la manera en que percibimos la vida. Al enfocarme en lo que deseaba en lugar de lo que temía, mi mente comenzó a captar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Empecé a notar coincidencias y sincronicidades en mi entorno, como si el universo respondiera a cada imagen que cultivaba en mi interior. Cada día se convirtió en un lienzo en blanco donde podía pintar el futuro que anhelaba, y cada imagen que visualizaba se transformaba en una semilla que, al nutrirse de acción y perseverancia, florecía en forma de logros concretos. En momentos de incertidumbre, cuando las dudas amenazaban con oscurecer mi visión, recurría a la visualización para reencontrar la calma y la dirección. Cerraba los ojos, respiraba profundamente y me recordaba a mí mismo que cada sueño comienza en el interior. La clave estaba en creer, sin reservas, que lo que imaginaba era tan real como el presente y que cada paso que daba estaba en sintonía con ese futuro ideal. Esa creencia se fue convirtiendo en el motor que impulsaba mis acciones, transformando el miedo en entusiasmo y la inseguridad en determinación. Aprendí a confiar en el proceso, sabiendo que la persistencia y la fe en mis propias imágenes mentales eran las claves para abrir nuevas puertas. La visualización me enseñó también a ser más consciente de mis pensamientos. Comprendí que cada idea, cada imagen que se formaba en mi mente, tenía el poder de moldear mi realidad. Por eso, me esforcé en cultivar pensamientos positivos y en desechar aquellos que me alejaban de mi propósito. Empecé a escribir en un diario mis visualizaciones, plasmando cada detalle de la vida que quería crear. Esa práctica me permitió no solo registrar mis sueños, sino también evaluar mi progreso y ajustar mi enfoque cuando era necesario. Con el tiempo, las páginas de mi diario se llenaron de relatos de éxito, de momentos en los que lo que había imaginado se hacía tangible a través de pequeñas victorias y grandes transformaciones. No fue un camino exento de obstáculos. Hubo días en los que, a pesar de mi esfuerzo por visualizar, la realidad parecía desafiar mis anhelos y recordarme mis limitaciones. Pero en lugar de rendirme, aprendí a ver cada contratiempo como una lección, una oportunidad para afinar mi práctica y profundizar en el proceso creativo. La visualización me enseñó a ser resiliente, a mantener la fe incluso cuando los resultados tardaban en llegar. Cada desafío me impulsaba a fortalecer mi determinación y a ajustar mi imagen mental hasta que poco a poco el futuro que había soñado empezaba a tomar forma en el presente. Una de las revelaciones más impactantes fue darme cuenta de que la visualización no es un proceso solitario, sino que se enriquece al compartirlo con otros. Al conversar sobre mis sueños y metas con personas que también estaban en un camino de autodescubrimiento, descubrí que nuestras visiones podían complementarse y potenciarse mutuamente. Aprendí que el intercambio de ideas y experiencias fortalecía la creencia en lo posible y abría nuevas perspectivas que jamás habría imaginado solo. De esa forma, la visualización se convirtió en una herramienta para construir comunidades de apoyo, donde el compartir de imágenes mentales y aspiraciones generaba un ambiente de colaboración y crecimiento mutuo. Con el tiempo, la práctica de visualizar para crear se transformó en un estilo de vida. Cada mañana, al despertar, me encontraba con el anhelo de volver a sumergirme en ese mundo interior lleno de posibilidades. Esa rutina me permitió empezar el día con una claridad y una energía renovadas, dispuesto a enfrentar cada reto con la convicción de que lo que imaginaba era el preludio de lo que estaba por venir. La visualización dejó de ser un simple ejercicio y se convirtió en una forma de vida, en la que cada pensamiento se transformaba en un ladrillo para la construcción de mi destino. Hoy, al mirar atrás y recordar aquellos primeros días en los que apenas me atrevía a soñar, me llena de gratitud haber descubierto el poder de visualizar para crear. Esa práctica me ha permitido transformar mi realidad de maneras que nunca creí posibles. He aprendido que el futuro se forja en el presente, en cada imagen que cultivamos
y en cada decisión que tomamos en función de lo que queremos ser. La capacidad de imaginar y visualizar es, sin duda, una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestro alcance, y su potencial va más allá de lo que la mente racional puede comprender. Cada persona tiene dentro de sí el don de la creación, la capacidad de dar forma a sus sueños a través de la visualización. No se trata de evadir la realidad, sino de moldearla a partir de la visión que tenemos de lo que puede ser. Al aprender a visualizar, nos liberamos de las cadenas del conformismo y nos abrimos a un universo lleno de posibilidades ilimitadas. La verdadera transformación comienza cuando entendemos que somos los arquitectos de nuestro propio destino y que, al enfocar nuestros pensamientos en lo que deseamos, podemos construir una vida llena de sentido y propósito. Visualiza para crear es un llamado a la acción, una invitación a dejar de esperar que las cosas sucedan por sí solas y a tomar las riendas de nuestra propia existencia. Es reconocer que cada sueño, por grande o pequeño que sea, comienza en la mente y se convierte en realidad a través de la fe, la persistencia y la acción. Hoy, cada vez que cierro los ojos y me permito imaginar el futuro que deseo, siento una profunda conexión con esa fuerza creativa que habita en lo más profundo de mi ser. Y es que, en el acto de visualizar, encontramos no solo el camino hacia el éxito, sino también la paz y la satisfacción de saber que estamos viviendo en coherencia con nuestros sueños. Permítete al menos unos minutos al día sumergirte en ese espacio mágico donde la imaginación se funde con la posibilidad. Abre tu mente y tu corazón a la experiencia de crear y verás cómo, poco a poco, la realidad se transforma en un reflejo de tus sueños más íntimos. Porque en cada imagen que visualizas se esconde el germen de una nueva posibilidad. En cada pensamiento positivo se forja el puente hacia un futuro mejor, y en cada acto de fe se construye el camino hacia una vida plena y llena de realización. Visualiza para crear y descubre el inmenso poder que tienes de transformar no solo tu mundo, sino también el de aquellos que te rodean, en una sinfonía de sueños cumplidos y metas alcanzadas. Reflexión 6. El arte de dejar ir es atraer. Durante muchos años viví aferrado a recuerdos, a situaciones y a emociones que creía fundamentales para definir quién era. Me aferraba a lo conocido, a lo que me daba una sensación de seguridad, sin darme cuenta de que esa misma fuerza que me mantenía prisionero era la que me impedía avanzar y atraer nuevas oportunidades a mi vida. Con el tiempo, comprendí que el verdadero poder reside en el arte de dejar ir, en soltar aquello que ya no me servía, y en abrir el corazón a la posibilidad de recibir lo que el universo tenía reservado para mí. Este proceso de liberación no fue fácil, fue un camino lleno de incertidumbre, de lágrimas y también de descubrimientos sorprendentes. Recuerdo claramente aquellos días en los que cada pensamiento estaba impregnado de la necesidad de retener el pasado, de sostener situaciones que ya habían terminado o de insistir en relaciones que se habían vuelto tóxicas. La nostalgia y el miedo a lo desconocido me anclaban en un presente estancado, impidiéndome experimentar la magia de lo nuevo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que, al intentar controlar cada detalle, también estaba bloqueando la posibilidad de que cosas maravillosas entraran en mi vida. Dejé de ver el acto de soltar como una derrota y comencé a entenderlo como el primer paso para atraer experiencias auténticas y enriquecedoras. El proceso de dejar ir no se limita simplemente a renunciar a lo negativo, sino que implica un profundo trabajo interior. Empecé a meditar y a reflexionar sobre la naturaleza de mis apegos, cuestionando qué era lo que realmente me impedía avanzar. Con cada sesión de meditación, me sumergía en un estado de introspección en el que podía observar mis emociones sin juzgarlas, permitiéndome comprender que la verdadera libertad radica en la aceptación de la impermanencia de todo. Aprendí a ver cada despedida, cada final, no como una pérdida, sino como el espacio que se abre para lo nuevo, como el preludio de una transformación que me conecta con mi esencia más auténtica. A medida que fui soltando los viejos patrones y permitiéndome dejar ir aquello que ya no servía, comencé a notar cambios sutiles pero profundos en mi vida. Las cargas emocionales que durante tanto tiempo pesaron sobre mis hombros se aligeraron, y de esa ligereza emergió una sensación de paz que jamás había experimentado. Sentía que,
al liberar el pasado, abría un canal para que nuevas energías y oportunidades fluyeran hacia mí. Este cambio interior se reflejaba en cada aspecto de mi existencia, en mis relaciones, en mi trabajo y en la manera en que me percibía a mí mismo. Descubrí que el acto de soltar era en realidad un acto de amor propio, una forma de honrar mi camino y de reconocer que merecía vivir plenamente sin las ataduras del ayer. La transformación no se produjo de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual en el que cada pequeño avance se convirtió en una victoria personal. Aprendí a celebrar cada instante en que decidía soltar una carga, cada vez que, con valentía, me desprendía de una emoción que ya no me servía, cada vez que dejaba ir una creencia limitante que oscurecía mi luz interior. Con el tiempo, la práctica de dejar ir se integró en mi día a día, transformándose en una actitud natural ante los altibajos de la vida. Entendí que aferrarse al pasado solo servía para cerrar las puertas al futuro, y que, al dejar ir, estaba abriendo un espacio para que el universo me presentara sus bendiciones de maneras que nunca hubiera imaginado. Cada vez que me encontraba en momentos de incertidumbre o de profundo dolor, recordaba una enseñanza que había aprendido. El arte de dejar ir es atraer. Esa frase se convirtió en mi mantra, en el recordatorio constante de que para poder recibir lo que realmente merezco, debo aprender a soltar lo que me impide avanzar. En esos momentos, me permitía sentir sin miedo, llorar sin censura y reír con el corazón abierto, sabiendo que cada emoción, por intensa que fuera, era parte del proceso de liberación. Al dejar ir, me permitía ser vulnerable, y en esa vulnerabilidad encontraba la fuerza para atraer relaciones y experiencias basadas en la autenticidad y la compasión. El acto de soltar también me enseñó a confiar en la sabiduría del universo. Empecé a comprender que, aunque a veces las pérdidas y los finales parecen devastadores, cada experiencia viene con la semilla de un nuevo comienzo. Con el tiempo, aprendí a ver las dificultades no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades disfrazadas, lecciones que me impulsaban a crecer y a evolucionar. Al adoptar esta perspectiva, me liberé de la necesidad de aferrarme a lo que conocía y abracé la incertidumbre con una fe renovada en el proceso de la vida. Descubrí que, cuando me rendía al fluir natural de los acontecimientos, las oportunidades llegaban de manera inesperada y a menudo superaban mis propias expectativas. Este proceso de dejar ir se manifestó también en la forma en que me relacionaba con los demás. Antes, tendía a cargar con expectativas y a mantener a raya mis propios sentimientos por miedo a ser herido. Sin embargo, al aprender a soltar, descubrí que podía abrirme a las personas sin la pesada carga del pasado. Empecé a disfrutar de relaciones más auténticas y profundas, donde la comunicación fluía sin reservas y cada encuentro se vivía en el presente, sin la sombra de viejos rencores o expectativas incumplidas. Al liberar el control y permitir que la vida siguiera su curso, pude atraer a mi entorno a personas que, al igual que yo, valoraban la autenticidad y el crecimiento personal. Esta nueva forma de relacionarme me permitió experimentar un amor más genuino, una amistad sincera y una conexión emocional que se alimentaba de la transparencia y la confianza mutua. La práctica del dejar ir también me condujo a explorar nuevas facetas de mi creatividad. Al soltar las limitaciones autoimpuestas y las ideas preconcebidas sobre lo que podía o no podía hacer, encontré un terreno fértil para la innovación y la expresión artística. Descubrí que, en el acto de soltar, se abría un espacio ilimitado para la inspiración, un lugar donde cada idea se transformaba en una posibilidad real y cada proyecto se volvía un reflejo de mi verdadera esencia. La creatividad dejó de ser un ejercicio forzado y se convirtió en una manifestación natural de mi ser, una forma de comunicar al mundo la belleza que emergía cuando aprendía a liberar mi mente y mi corazón de las ataduras del pasado. Con el paso del tiempo, el arte de dejar ir se convirtió en una filosofía que impregnaba cada aspecto de mi vida. Comprendí que, al soltar lo que ya no me servía, no solo me liberaba a mí mismo, sino que también creaba espacio para que lo nuevo y lo maravilloso entrara en mi existencia. Esta actitud de apertura y confianza me permitió atraer oportunidades profesionales, personales y espirituales que transformaron mi realidad
de maneras que nunca hubiera imaginado. Cada día se volvía una invitación a renacer, a dejar atrás el peso del pasado y a mirar hacia adelante con una esperanza vibrante y contagiosa. Hoy, cuando contemplo el camino recorrido, me siento profundamente agradecido por haber aprendido a soltar. El arte de dejar ir es, sin duda, una de las lecciones más poderosas que la vida me ha regalado. He descubierto que, al liberar el pasado, abro un portal a un futuro lleno de posibilidades, donde la serenidad y la confianza se combinan para crear un destino repleto de amor, éxito y realización personal. Esta transformación no solo ha cambiado mi forma de ver el mundo, sino que también me ha enseñado a vivir en el presente, a valorar cada instante y a reconocer que cada final es simplemente el comienzo de algo nuevo y prometedor. El acto de dejar ir es, en esencia, un acto de atracción. Al liberar la energía negativa y las cargas emocionales, nos permitimos vibrar en una frecuencia de paz y abundancia que resulta irresistible para las bendiciones que el universo tiene reservadas para nosotros. Al aprender a soltar, descubrimos que no se trata de renunciar a nuestros sueños, sino de liberarlos de las limitaciones del pasado para que puedan crecer y florecer en un terreno fértil. La capacidad de dejar ir nos impulsa a atraer lo que verdaderamente merecemos, a construir una vida basada en la autenticidad y en la armonía, y a conectar con la esencia de quienes somos en lo más profundo. Cada experiencia, cada despedida y cada renuncia se convierte en una lección valiosa que nos enseña a confiar en el flujo natural de la vida. Al dejar ir lo que ya no aporta, creamos espacio para nuevas experiencias, para relaciones que nutren el alma y para oportunidades que enriquecen nuestro camino. Es un proceso de constante renovación, donde cada soltar nos acerca un poco más a la versión más auténtica y plena de nosotros mismos. Y en ese proceso, comprendemos que el arte de dejar ir es en realidad el arte de atraer lo mejor de la vida, de abrirnos a un universo lleno de posibilidades y de vivir en sintonía con la verdad de nuestra propia esencia. Reflexión 7. Confía en el tiempo. Es la clave. Hubo un periodo en mi vida en el que la impaciencia era mi compañera constante. Cada vez que algo no salía como esperaba, me sumía en la frustración y en la incertidumbre, creyendo que el reloj se burlaba de mis sueños. Vivía con la convicción de que debía forzar resultados inmediatos para alcanzar el éxito, sin darme cuenta de que el tiempo, en su silenciosa sabiduría, tenía un papel fundamental en la realización de mis aspiraciones. Con el paso de los años, aprendí que la clave para vivir una vida plena y en armonía con uno mismo reside en confiar en el tiempo, en entender que cada etapa, cada espera y cada retraso tiene un propósito que a menudo trasciende nuestra comprensión inmediata. Recuerdo con claridad aquellos días en los que el peso de la ansiedad me impedía ver más allá del presente. Estaba convencido de que si las cosas no ocurrían de inmediato, era porque algo andaba mal, y esa sensación me llevaba a tomar decisiones precipitadas que, en lugar de acercarme a mis objetivos, me alejaban de ellos. Fue en ese momento de desconcierto cuando comencé a cuestionar mis creencias y a explorar la idea de que quizás lo que parecía un obstáculo era en realidad una señal para confiar en el proceso natural de la vida. Empecé a meditar y a observar con detenimiento el transcurrir de los días, notando cómo, sin prisas, el universo se movía en un ritmo propio, imperturbable y generoso. Poco a poco, comprendí que el tiempo no es un enemigo a derrotar, sino un aliado que con su paso constante nos brinda la oportunidad de crecer y evolucionar. Aprendí a ver cada espera, cada periodo de incertidumbre, como una etapa de preparación para lo que estaba por venir. En lugar de sentirme frustrado por los retrasos, empecé a abrazarlos y a verlos como parte de un proceso mayor de aprendizaje y transformación. Fue así como descubrí que la paciencia no es una virtud pasiva, sino una fuerza activa que nos permite construir cimientos sólidos para el futuro. Cada día, al despertar, me recordaba la importancia de confiar en el tiempo. Me dedicaba unos minutos a reflexionar sobre mis experiencias pasadas y a reconocer que, en muchas ocasiones, lo que en un primer momento parecía un fracaso se transformaba con el tiempo en una lección invaluable. La experiencia me enseñó que no hay nada más natural que la espera, que los frutos más dulces requieren de una maduración lenta y constante, y que la prisa solo nos ciega ante la belleza del proceso. Así,
empecé a soltar la necesidad de controlar cada detalle y a permitirme vivir con la certeza de que, en cada instante, el tiempo trabaja a mi favor, incluso cuando no puedo verlo de inmediato. Una de las lecciones más profundas que me regaló este cambio de perspectiva fue aprender a confiar en la secuencia natural de los acontecimientos. Entendí que cada experiencia, por insignificante que pareciera, tiene un papel crucial en la construcción de mi camino. Hubo momentos en que, a pesar de todos mis esfuerzos, las cosas no se daban como yo esperaba, y en esos instantes la frustración amenazaba con invadirme. Sin embargo, recordaba que el tiempo es el gran maestro y que a veces es necesario esperar el momento oportuno para que todo encaje de la mejor manera posible. Así, en lugar de luchar contra lo inevitable, decidí rendirme ante el fluir natural de la vida, confiando en que cada demora era una invitación a fortalecer mi carácter y a prepararme para los desafíos venideros. Con el tiempo, empecé a notar cambios sutiles pero poderosos en mi interior. La ansiedad y la impaciencia fueron dejando paso a una sensación de calma y aceptación. Descubrí que al confiar en el tiempo, mi mente se liberaba de la carga de la urgencia y podía enfocarse en el presente, en el aquí y ahora. Esa práctica de estar plenamente consciente del momento me permitió disfrutar de los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. El aroma del café recién hecho, el sonido relajante de la lluvia golpeando suavemente la ventana, o la simple satisfacción de ver el sol despuntar en el horizonte. Cada uno de esos instantes se transformó en un recordatorio de que la vida es un proceso continuo y que al confiar en el tiempo, aprendemos a apreciar la belleza de cada etapa, sin importar cuán larga o difícil parezca. En mi camino hacia el autoconocimiento, descubrí que la confianza en el tiempo no solo transforma la manera en que vivimos el día a día, sino que también influye en la forma en que nos relacionamos con los demás. Al soltar la necesidad de resultados inmediatos, aprendí a ser más compasivo y comprensivo, tanto conmigo mismo como con quienes me rodean. Comprendí que cada persona tiene su propio ritmo, que cada historia se escribe a su propio compás, y que el verdadero crecimiento se da cuando respetamos ese proceso natural. Dejar de presionar por la perfección y aceptar que el cambio lleva su tiempo me permitió construir relaciones más profundas y auténticas, basadas en la confianza y en la paciencia mutua. Esta transformación interna me llevó a reevaluar mis prioridades y a replantear mis objetivos. Ya no me medía por la velocidad con la que lograba mis metas, sino por la calidad de las experiencias vividas y por la sabiduría adquirida en el camino. Empecé a celebrar cada pequeño avance, cada día en que, sin darme cuenta, el tiempo había trabajado a mi favor y me había acercado un poco más a la persona que aspiraba a ser. Cada experiencia, ya fuera de alegría o de dolor, se convirtió en un ladrillo en la construcción de mi destino, y entendí que no hay atajos hacia el verdadero éxito. Solo existe el proceso de aprender, crecer y confiar en que el universo se encarga de ordenar todo de la manera más perfecta. Con el paso de los años, mi relación con el tiempo se transformó radicalmente. Lo que antes era motivo de ansiedad y desesperación, ahora era visto con gratitud y serenidad. Aprendí a confiar en que, sin importar las circunstancias, el tiempo siempre tiene la respuesta adecuada. Ese aprendizaje se convirtió en un pilar fundamental de mi bienestar emocional y espiritual, permitiéndome enfrentar los retos con una actitud de aceptación y resiliencia. Cada situación, cada obstáculo, se transformaba en una oportunidad para profundizar en mi interior y para descubrir que, al final, el tiempo es un aliado que nos guía hacia donde debemos estar. Hoy, cuando contemplo el camino recorrido, me doy cuenta de que la mayor lección que la vida me ha enseñado es que confiar en el tiempo es la clave para vivir de manera plena y auténtica. La prisa y la impaciencia solo nos alejan de la esencia de lo que somos, mientras que la calma que nace de la confianza en el proceso nos abre las puertas a un universo de posibilidades. El tiempo, con su marcha incesante, nos regala la oportunidad de reinventarnos, de sanar las heridas del pasado y de construir un futuro lleno de esperanza y de amor. Cada amanecer es una nueva invitación a empezar de nuevo, a dejar atrás lo que ya no sirve y a abrazar con gratitud la certeza de que, en el transcurrir de los días, se tejen las historias más bellas y significativas.
Confía en el tiempo. Es la clave, porque en cada segundo que pasa se esconde la magia del renacimiento, la oportunidad de transformar el dolor en sabiduría y de convertir la incertidumbre en un camino hacia la realización personal. No hay prisa en el verdadero crecimiento, y cada experiencia vivida, por muy desafiante que sea, tiene su razón de ser. Al aceptar que el tiempo es un aliado incondicional, nos liberamos de la necesidad de controlar lo incontrolable y abrimos nuestro corazón a la belleza del proceso natural. En ese acto de fe, encontramos la fuerza para avanzar, la paz para sanar y el coraje para soñar, sabiendo que, al final, todo se revela a su debido tiempo, y que el universo conspira a favor de aquellos que confían en el poder sanador y transformador del tiempo. Reflexión. 8. Silencio y conexión con tu ser interior. Durante largos años viví inmerso en el bullicio constante de la vida moderna, en el que los ruidos externos parecían invadir cada rincón de mi existencia. Estaba tan acostumbrado a la incesante actividad, a las notificaciones, a las voces y a la prisa que, sin darme cuenta, me había desconectado de la parte más esencial de mi ser. Fue en medio de esa vorágine de estímulos cuando comencé a notar una profunda sensación de vacío y desconcierto. La vida parecía pasar sin que yo pudiera saborear ni comprender lo que realmente sentía en lo más profundo de mi interior. Fue entonces cuando comprendí que, para hallar un sentido verdadero, era imprescindible reencontrarme con el silencio y establecer una conexión sincera con mi ser interior. Al principio, la idea de buscar el silencio me resultaba extraña. ¿Cómo era posible, en medio de tanto ruido y caos, encontrar un espacio para la introspección? Sin embargo, impulsado por la necesidad de recuperar esa parte olvidada de mí, decidí iniciar un viaje hacia lo más profundo de mi esencia. Comencé a apartarme de las distracciones cotidianas, a apagar la radio, a desconectar el teléfono y a buscar momentos en los que pudiera simplemente sentarme en silencio. Al principio, esos minutos de quietud eran incómodos, como si el silencio mismo me obligara a enfrentar mis pensamientos más reprimidos y mis emociones más ocultas. Pero poco a poco, esa incomodidad se fue transformando en una sensación de paz que me invitaba a adentrarme aún más en mi mundo interno. Descubrí que el silencio no es simplemente la ausencia de ruido, sino un estado activo de presencia. Es en ese espacio sin interferencias donde puedo escuchar, de manera genuina, la voz suave de mi intuición, la que me guía en momentos de incertidumbre y me ofrece respuestas que la mente racional no alcanza a comprender. Durante esas sesiones de silencio, aprendí a observar mis pensamientos sin juzgarlos, a dejar que cada emoción se manifestara y, en lugar de reprimirla, aceptarla como parte del proceso de autoconocimiento. Así, poco a poco, fui deshaciendo las capas de condicionamientos y creencias que me habían mantenido alejado de mi esencia verdadera. La conexión con mi ser interior se convirtió en un acto de amor propio y en la clave para entender el propósito de mi existencia. Cada día, al dedicarme unos minutos a meditar y a estar en contacto con el silencio, sentía que me reconectaba con algo primordial que había estado latente en mí desde siempre. En esos instantes, me permitía recordar quién era realmente, más allá de las máscaras que la sociedad y mis propias inseguridades habían impuesto. Esa conexión me revelaba que en lo más profundo de mi ser reside una fuente inagotable de sabiduría y creatividad, capaz de transformar mi realidad de maneras que nunca hubiera imaginado. Durante este proceso de reconexión, experimenté momentos de gran claridad, en los que cada respiración se volvía un recordatorio de la vida que brota en el presente. Me encontraba en un estado de plenitud, en el que cada latido del corazón parecía sincronizado con el ritmo del universo, y en el que la sensación de pertenencia se expandía más allá de lo físico. Esa experiencia me permitió entender que el verdadero crecimiento personal no ocurre en la agitación del exterior, sino en la calma que se cultiva dentro de uno mismo. La soledad voluntaria y el silencio se transformaron en aliados imprescindibles, abriendo puertas a dimensiones internas donde la autenticidad y la paz se funden en una armonía que todo lo abarca. En ocasiones, me encontraba con pensamientos persistentes que intentaban arrastrarme de nuevo a viejos patrones de ansiedad y preocupación. Sin embargo, había aprendido a identificarlos y a dejarlos ir, sin juzgarme por su presencia.
Con cada pensamiento que flotaba en el silencio, me recordaba que la verdadera conexión con mi ser interior implicaba aceptar tanto la luz como la sombra, comprender que cada emoción, por intensa que sea, tiene un propósito y forma parte del proceso de sanación. Esta aceptación me ayudaba a transformar el dolor en aprendizaje y la inquietud en una fuente de inspiración para seguir profundizando en mi autoconocimiento. El viaje hacia la conexión con mi ser interior también me enseñó a valorar la importancia de la autenticidad en mis relaciones. Al reconectar con mi esencia, me di cuenta de que muchas de las barreras que existían en mis vínculos con los demás se originaban en mi desconexión conmigo mismo. Al aprender a escuchar mi voz interna y a expresarla sin miedo, pude establecer relaciones más sinceras y profundas, en las que la comunicación fluía con naturalidad y se basaba en la verdad de cada uno. Esa transformación se reflejaba en la calidad de mis encuentros, en la capacidad de compartir sin reservas y en el reconocimiento de que la conexión genuina se funda en la transparencia del ser. Además, la práctica del silencio me abrió a nuevas formas de creatividad y a la exploración de territorios desconocidos de mi mente. Al liberar la mente del constante zumbido de pensamientos automáticos, se abrió un espacio donde la inspiración surgía de manera espontánea y donde las ideas, libres de juicios y limitaciones, se desplegaban como alas que me impulsaban hacia nuevos horizontes. Cada sesión de meditación se convertía en una obra de arte interna, en la que podía pintar con los colores de mis emociones y trazar líneas que delineaban el mapa de mi crecimiento personal. Esa actividad creativa, nacida del silencio, se transformó en un refugio donde encontraba soluciones a problemas que antes parecían insuperables, y en un medio para conectarme con la parte más auténtica de mi ser. La conexión con mi ser interior no es un estado permanente, sino un proceso en constante evolución. Hay días en los que el ruido del mundo vuelve a intentar interrumpir esa calma interna, y es entonces cuando debo recordar que la verdadera fuerza reside en la capacidad de regresar a ese santuario de silencio y reflexión. He aprendido a establecer rutinas diarias que me permitan cultivar ese espacio sagrado, ya sea a través de la meditación, de paseos solitarios en la naturaleza, o simplemente tomando unos momentos para respirar profundamente y reconectar con el aquí y el ahora. Estos rituales se han convertido en la base de mi bienestar, en el fundamento sobre el cual construyo cada nuevo día, y en la clave para mantener viva la chispa de la autenticidad. El silencio, lejos de ser vacío, se reveló como un universo en expansión, un campo de posibilidades infinitas donde cada susurro de mi alma tiene el poder de inspirar y de transformar. Al aprender a sumergirme en esa calma, descubrí que la verdadera conexión con mi ser interior me permitía navegar por la vida con una claridad que antes me era esquiva. La paz que encuentro en esos momentos de introspección se irradia hacia el exterior, mejorando mi forma de relacionarme, de tomar decisiones y de enfrentar los desafíos cotidianos. Esa serenidad se ha convertido en el faro que guía mis pasos, en la brújula que me orienta en tiempos de incertidumbre y en la fuente de la que brota mi capacidad para crear una realidad plena y coherente con mis valores más profundos. Hoy, al mirar hacia atrás y recordar los momentos en que el ruido del mundo me alejaba de mi verdadera esencia, me siento profundamente agradecido por haber aprendido a abrazar el silencio y a conectarme con mi ser interior. Esa práctica me ha permitido descubrir una fuente de energía y sabiduría que siempre estuvo latente, esperando ser reconocida y nutrida. La conexión con mi interior me ha enseñado que la vida, en su forma más pura, es un viaje de autodescubrimiento y de constante evolución, en el que cada experiencia, cada emoción y cada pensamiento se entrelazan para formar el tapiz único de mi existencia. Confío en que, al permitirte sumergirte en ese silencio interior, descubrirás la fuerza y la belleza que residen en lo más profundo de ti. Esa conexión no solo te brindará paz, sino que te abrirá a un mundo de posibilidades, donde la autenticidad y la creatividad fluyen libremente y donde cada día se transforma en una oportunidad para reinventarte. Permítete, aunque sea por unos minutos, cerrar los ojos y escuchar el murmullo suave de tu alma, ese sonido sutil que te recuerda quién eres en realidad y te guía hacia la realización de tus sueños más auténticos.
En definitiva, el camino hacia la conexión con tu ser interior es un viaje de amor, de paciencia y de descubrimiento constante. No hay fórmulas mágicas ni atajos que sustituyan el poder transformador del silencio, ese espacio sagrado donde la voz de tu esencia se hace presente y te invita a vivir con autenticidad y plenitud. Así, cada vez que sientas que el mundo se vuelve ruidoso y caótico, regresa a ese refugio interno, donde el silencio te espera con la promesa de una renovación constante y la certeza de que, en la conexión con tu ser, encontrarás la clave para transformar tu vida en una obra de arte. Reflexión 9. El poder de la respiración y la relajación. Nunca entendí el verdadero valor de respirar hasta que mi cuerpo y mi mente colapsaron. Durante años, viví en modo automático. Listas interminables de tareas, reuniones que se extendían hasta la noche, correos electrónicos que devoraban mi paz y un ruido mental constante que me acompañaba incluso al dormir. Creía que la productividad era sinónimo de hiperactividad y que descansar era perder el tiempo. Hasta que un día, sentado en mi escritorio con el corazón acelerado y las manos temblando, entendí que algo tenía que cambiar. Fue entonces cuando descubrí que el acto más simple y ancestral, respirar, podría transformar mi vida por completo. Recuerdo con claridad aquella tarde de octubre. Había pasado semanas trabajando en un proyecto crítico, durmiendo 4 horas por noche y alimentándome a base de café y comida rápida. De repente, mientras redactaba un informe, sentí un dolor agudo en el pecho, seguido de una sudoración fría y una sensación de ahogo. Mi visión se nubló y por un momento creí que estaba teniendo un infarto. En la sala de emergencias, el diagnóstico fue contundente: un ataque de ansiedad severa. El médico me miró con calma y dijo: «Tu cuerpo no está diseñado para vivir en alerta permanente. Si no aprendes a manejar el estrés, esto se repetirá». Sus palabras resonaron en mí durante días. Sabía que necesitaba herramientas, pero no quería depender de medicamentos. Fue entonces cuando, casi por casualidad, encontré un libro sobre técnicas de respiración consciente. Al principio me resultaba casi ridículo. ¿Cómo podía algo tan básico como inhalar y exhalar marcar una diferencia? Intenté seguir instrucciones de videos en YouTube. Inhala por 4 segundos, sostén el aire 7, exhala 8. Pero mi mente no cooperaba. A los 10 segundos, ya pensaba en la lista de pendientes o en revisar mi teléfono. Me sentía más ansioso por hacerlo bien que por realmente relajarme. Sin embargo, un día, tras una discusión en el trabajo, decidí encerrarme en el baño y probar de nuevo. Cerré los ojos, apoyé las manos en el lavabo y me obligué a concentrarme únicamente en el sonido de mi respiración. Inhale 1, 2, 3, 4. Sostuve 5, 6, 7. Exhale 8, 9, 10. Repetí el ciclo 3 veces. Cuando abrí los ojos, noté que el nudo en mi estómago se había disuelto y que mi pulso ya no golpeaba mis oídos. Fue la primera vez que experimenté el poder de la respiración como un ancla en medio del caos. Investigué para entender qué había detrás de aquel cambio físico. Aprendí que, bajo estrés, el sistema nervioso simpático nos prepara para luchar o huir, liberando cortisol y adrenalina. La respiración superficial, común en estados de ansiedad, agrava este ciclo. En cambio, las técnicas de respiración profunda activan el sistema nervioso parasimpático, responsable de la calma y digestión, reduciendo la frecuencia cardíaca y bajando la presión arterial. Pero más allá de la biología, descubrí algo profundo. La respiración es el único proceso corporal que puede ser tanto automático como voluntario. Es un puente entre la mente consciente y el inconsciente. Al controlarla, recuperamos el dominio sobre nuestras emociones. Decidí incorporar la respiración consciente como un hábito diario, no solo como solución rápida ante crisis. Estos fueron los pasos que cambiaron todo. 1. La pausa de los 5 respiros al despertar. En lugar de saltar de la cama y revisar el celular, empecé a quedarme 5 minutos acostado. Colocaba una mano en el pecho y otra en el abdomen, observando cómo se elevaban con cada inhalación. Contaba mentalmente: inhala paz, exhala tensión. Este simple acto me ayudaba a comenzar el día desde la serenidad, no desde la reacción. 2. La técnica del aliento de fuego para energía.
En las tardes, cuando el cansancio mental me nublaba, practicaba Kapalabhati, una técnica de yoga que consiste en exhalaciones cortas y fuertes por la nariz, seguidas de inhalaciones pasivas. Tras un minuto sentía cómo mi claridad mental se renovaba, como si alguien hubiera abierto una ventana en mi cerebro. 3. Respiración cuadrada para el enfoque. Antes de reuniones importantes, usaba el método 4x4x4x4. Inhalar 4 segundos, sostener 4, exhalar 4, sostener vacío 4. Este ritmo equilibrado mejoraba mi concentración y evitaba que mi mente divagara. 4. El poder de la exhalación prolongada antes de dormir. Por las noches, me acostaba boca arriba y colocaba un libro sobre el abdomen. Inhalaba profundamente, viendo cómo el libro subía, y exhalaba el doble de tiempo, asegurándome de vaciar por completo los pulmones. Esto activaba una relajación profunda, preparándome para un sueño reparador. Con el tiempo, la práctica de respirar conscientemente se expandió hacia otros hábitos de relajación. Descubrí que la calma no era un estado a alcanzar, sino una decisión a cultivar en pequeños momentos. Microdescansos sensoriales. Cada 2 horas, detenía lo que estuviera haciendo para realizar un escaneo de 5 sentidos. Observaba un objeto detenidamente, como la textura de una hoja. Tocaba algo con temperatura contrastante, una taza tibia. Inhalaba un aroma suave, lavanda, saboreaba un sorbo de agua fría y escuchaba un sonido no humano, el viento o un reloj. Esto me reconectaba con el presente. Relajación muscular progresiva. Mientras esperaba en una fila o viajaba en transporte público, tensionaba y liberaba grupos musculares empezando por los pies hasta llegar al rostro. Aprendí a identificar zonas de tensión crónica, como los hombros, y a soltarlas con exhalaciones largas. La regla del 90-90 para la postura. Reeducar mi forma de sentarme fue clave. Colocaba los pies totalmente apoyados en el suelo, ángulo de 90 grados en tobillos y rodillas, con la espalda recta pero relajada. Esta posición, combinada con respiraciones diafragmáticas, prevenía dolores y mejoraba mi energía. El verdadero punto de inflexión llegó durante un viaje de negocios estresante. Mi vuelo se retrasó 6 horas, las maletas se perdieron y al llegar al hotel, descubrí que habían sobrevendido mi habitación. Antes, hubiera explotado de ira, pero esa vez me senté en una banca del aeropuerto, cerré los ojos y practiqué Nadi Shodhana, respiración alternada por fosas nasales. Al terminar, una sonrisa surgió espontáneamente. Nada de esto es personal, pensé. Puedo elegir no sufrir por lo que no controlo. Esa noche, escribí en mi diario. La respiración me enseñó que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está mi poder de elegir. Herramientas para integrar este poder. Si quieres explorar el potencial de la respiración y la relajación, aquí hay métodos que cualquiera puede probar. 1. Respiración de los 360 grados, para ansiedad aguda. Siéntate con la espalda recta. Imagina que tu torso es un cubo. Al inhalar, llena primero la base, abdomen, luego los lados, costillas y finalmente el techo, pecho. Exhala invirtiendo el orden, pecho, costillas, abdomen. Repite 5 ciclos. 2. Suspiro fisiológico para resetear en segundos. Inhala profundamente por la nariz. Toma otra pequeña inhalación para llenar completamente los pulmones. Exhala lentamente por la boca como si soplaras una vela. Hazlo 3 veces. 3. Respiración con visualización para creatividad. Cierra los ojos e imagina que inhalas un color. Azul tranquilidad. Visualiza cómo ese color se expande por tu cuerpo. Al exhalar, imagina que liberas un color opaco. Gris del estrés. Hoy, años después de aquel ataque de ansiedad, la respiración consciente es tan natural como caminar. Me ha enseñado que la relajación no es pasividad, sino presencia. En medio de una discusión, respiro antes de responder. Ante un fracaso, respiro para ganar perspectiva. Hasta en momentos de alegría, respiro para saborear la intensidad. Este hábito silencioso ha tenido efectos colaterales sorprendentes. Mejor digestión, menos migrañas, relaciones más armoniosas y una creatividad que florece en la calma. Pero sobre todo, me ha dado el regalo de la libertad interior. Saber que sin importar el caos externo, siempre puedo volver a mi centro con solo cerrar los ojos
y recordar que el aire que entra y sale es la prueba más tangible de que estoy vivo, aquí y ahora. Reflexión 10. Paz y progreso. El camino estoico para alcanzar tus metas. Hubo una época en la que creí que el éxito era sinónimo de sacrificio absoluto. Me esforzaba por cumplir metas profesionales, personales y sociales con una obsesión que rayaba en lo autodestructivo. Dormía poco, trabajaba hasta altas horas y medía mi valor por los logros acumulados. Pero cuanto más avanzaba, más vacío sentía. La ansiedad era mi compañera constante, y cada fracaso, por mínimo que fuera, me hundía en una espiral de autocrítica. Hasta que un día, mientras leía una cita de Marco Aurelio en un libro olvidado, algo hizo clic. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esa frase me llevó a descubrir el estoicismo, una filosofía que no solo transformó mi forma de perseguir objetivos, sino que me enseñó a encontrar paz en el proceso. Todo comenzó en medio de una crisis laboral. Había invertido meses en un proyecto que colapsó por factores fuera de mi control. Me sentí traicionado, enfurecido e impotente. En un intento por entender por qué el esfuerzo no siempre garantiza resultados, tropecé con el concepto estoico de dicotomía de control. Separar lo que depende de ti de lo que no. Al principio me pareció una idea simplista, casi ingenua. ¿Cómo podía aceptar que ciertos resultados no estaban en mis manos sin caer en la resignación? Pero decidí probar. Empecé a escribir cada mañana 2 listas. Lo que controlo, mis acciones, mis esfuerzos, mis respuestas, y lo que no controlo, el juicio de los demás, el clima, la economía. Con el tiempo, noté que esta práctica no me volvía pasivo, sino más estratégico. Dejé de malgastar energía en preocupaciones estériles y me enfoqué en lo que realmente podía influir. Prepararme mejor, comunicarme con claridad, ajustar plazos. Sin embargo, el verdadero cambio llegó cuando integré la gratitud en la adversidad. Los estoicos llaman a esto amor fati, amar tu destino, incluso cuando duele. En lugar de quejarme por los obstáculos, comencé a verlos como entrenamientos para mi resiliencia. Recuerdo una mañana particularmente caótica. El tren se retrasó, llovía torrencialmente y llegué a una reunión con la ropa empapada. Antes, hubiera maldecido el día. Pero esa vez, respiré hondo y pensé, ¿qué puedo aprender aquí? Descubrí que la incomodidad física me agudizaba el ingenio y que llegar tarde me obligó a ser más conciso y persuasivo en mi presentación. La situación no había cambiado, pero mi percepción de ella sí. Uno de los pilares más poderosos del estoicismo es la premediación de los males. Visualizar escenarios difíciles para preparar la mente. Al principio me resistí. Temía que imaginar fracasos alimentara mis miedos, pero seguí el consejo de Séneca. El que sufrió antes lo que teme, queda indemne cuando llega. Comencé a dedicar 5 minutos cada noche a pensar en posibles contratiempos del día siguiente. No se trataba de obsesionarme, sino de trazar planes alternativos. Por ejemplo, si tenía una entrevista de trabajo, visualizaba preguntas incómodas y practicaba respuestas calmadas. Si planeaba un evento al aire libre, consideraba opciones en caso de lluvia. Esta práctica no solo redujo mi ansiedad, sino que me convirtió en un solucionador de problemas más ágil. Pero el estoicismo no se limita a la mente, también moldea la acción. Aprendí que la paz interior no es incompatible con la ambición, siempre que esta última esté alineada con valores éticos. Epicteto decía, no pretendas que las cosas ocurran como quieres, sino quiere que ocurran como ocurren, y vivirás en paz. Esto no significaba abandonar mis metas, sino perseguirlas desde un lugar de integridad. Por ejemplo, dejé de competir contra colegas por reconocimiento y me enfoqué en superar mis propias marcas. En lugar de obsesionarme con ganar un ascenso, me concentré en ser indispensable a través de la excelencia tranquila. Sorprendentemente, esto atrajo más oportunidades que cualquier táctica calculada. El hábito que consolidó mi transformación fue el examen diario estoico. Cada noche me preguntaba, ¿qué hice bien hoy? ¿En qué fallé? ¿Cómo puedo mejorar mañana? Al principio, era duro confrontar mis errores sin juicio, pero con el tiempo, esta reflexión se volvió un diálogo compasivo. Un día, tras perder un cliente importante, escribí,
Fallé al no escuchar sus preocupaciones a tiempo. Mañana practicaré la escucha activa en cada reunión. Esta práctica no solo me hizo más humilde, sino que convirtió cada tropiezo en un peldaño. La prueba más dura de mi camino estoico llegó durante una crisis familiar. Un ser querido enfermó gravemente y por primera vez en años mis metas profesionales perdieron relevancia. En medio del dolor, recordé las palabras de Marco Aurelio: el obstáculo se convierte en el camino. En lugar de luchar contra la realidad, me permití sentir el dolor sin culpa. Usé las técnicas estoicas para mantenerme presente. Ayudé en lo práctico, gestioné emociones con respiración consciente y encontré momentos de belleza incluso en la habitación del hospital, como la luz del atardecer filtrándose por las cortinas o una conversación sincera en medio del silencio. Aprendí que la verdadera paz no es la ausencia de caos, sino la capacidad de navegarlo sin perder el rumbo interno. Hoy, el estoicismo sigue siendo mi brújula. Me enseñó que el progreso auténtico no se mide solo en logros externos, sino en la coherencia entre acciones y valores. Cuando siento ansiedad por el futuro, recuerdo que solo este momento existe. Cuando el éxito tarda en llegar, confío en el proceso. Y cuando las cosas salen mal, me repito: esto también pasará, pero lo que quede de mí después será más fuerte. La paz y el progreso, descubrí, no son destinos opuestos. Son dos caras de la misma moneda. Una vida vivida con propósito, resiliencia y gratitud. Así que si hoy sientes que tus metas te consumen, te invito a hacer una pausa. Respira. Recuerda que eres humano, no una máquina de productividad. Y tal vez, como a mí, te sirva esta pregunta estoica: ¿qué harías si no tuvieras miedo de perder o de parecer insuficiente? La respuesta, te aseguro, contiene el germen de tu mejor versión. Reflexión 11. Menos presión, más éxito. Durante años creí que el éxito era una montaña empinada que solo podía escalar con las uñas sangrantes y el corazón en llamas. Me imaginaba triunfando bajo el peso de listas interminables, noches sin dormir y una autoexigencia que rozaba lo tiránico. Pensaba que si no sentía agotamiento, no estaba avanzando. Si no había presión, no había progreso. Hasta que un día, mientras lloraba de frustración frente a mi computador, otra vez, una pregunta me paralizó. ¿Y si todo esto es un error? ¿Y si el éxito no duele tanto como creo? Esa pregunta me llevó a un experimento radical: dejar de perseguir metas como si fueran trofeos fugitivos. En lugar de obsesionarme con el qué, lograr más, ser el mejor, acumular reconocimiento, me enfoqué en el cómo. Cómo trabajar sin ahogarme en la ansiedad, cómo priorizar sin culpa, cómo celebrar los pequeños avances sin esperar a cruar una meta final. Y sin darme cuenta, algo paradójico ocurrió. Al soltar la presión, no solo alcancé mis objetivos, sino que disfruté el camino. Crecí en una cultura que glorifica el sacrificio. Admiraba a quienes se jactaban de dormir 4 horas, de saltarse comidas por trabajar o de responder correos a las 2 a.m. Pensaba que así se construía la excelencia. Pero un lunes por la mañana, mientras revisaba frenéticamente notificaciones en mi teléfono, algo en mí colapsó. Mi mano derecha comenzó a temblar sin control, y una opresión en el pecho me recordó que mi cuerpo no era una máquina. En el consultorio médico, el diagnóstico fue claro: estrés crónico. La receta, sin embargo, no fue pastillas ni reposo absoluto, sino una frase que me desconcertó: necesita aprender a fluir, no a forzar. No entendí bien qué significaba, pero era evidente que mi enfoque estaba destruyéndome. Así que decidí probar algo contrario a todo lo que creía: reducir la velocidad. El primer paso fue cuestionar mis creencias. ¿Realmente necesitaba trabajar 12 horas diarias para ser productivo? ¿Era indispensable decir sí a cada solicitud? ¿Qué pasaría si, en lugar de correr, caminara con atención plena? Comencé eliminando una tarea no esencial de mi agenda cada día. Al principio fue angustiante. Temía quedar mal, perder oportunidades o ser visto como mediocre. Pero algo curioso sucedió. Al dejar espacio en mi horario, surgió claridad mental. Empecé a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre el ruido y lo que realmente movía la aguja. Un ejemplo: dejé de asistir a reuniones que no requerían mi presencia directa. En lugar de perder horas escuchando discusiones circulares,
Usaba ese tiempo para profundizar en proyectos estratégicos. El resultado no fue caos como temía, sino mayor eficiencia. Mi equipo incluso agradeció la autonomía. Aprendí que la presión no viene de las metas en sí, sino de la dispersión. Querer abarcar todo es una receta para el fracaso. Así que adopté un lema: 3 cosas al día, bien hechas. Cada mañana elegía 3 tareas críticas, nada más, y las abordaba con enfoque total. Si surgían imprevistos, los evaluaba con una pregunta: ¿esto contribuye a mis objetivos clave o es solo un incendio artificial? Esta práctica no solo redujo mi carga mental, sino que mejoró la calidad de mi trabajo. Un proyecto que antes me tomaba una semana, ahora lo terminaba en 3 días. ¿El secreto? En lugar de saltar entre 10 tareas superficiales, dedicaba bloques de tiempo ininterrumpido a lo esencial. Otro cambio clave fue redefinir el éxito. En lugar de fijarme solo en metas grandes y lejanas, un ascenso, lanzar un producto, alcanzar X ingresos, comencé a valorar los microéxitos diarios. Terminar un informe sin procrastinar, tener una conversación incómoda con honestidad, o simplemente tomar un descanso cuando mi cuerpo lo pedía. Creé un ritual nocturno: anotar en un cuaderno azul 3 victorias suaves del día. Podían ser tan simples como escuché a mi equipo sin interrumpir, o cociné una cena nutritiva en vez de pedir comida rápida. Con el tiempo, esto entrenó mi mente para detectar progreso en lo cotidiano, no solo en lo espectacular. Descubrí que gran parte del estrés que sentía era autoinfligido: expectativas irreales, comparaciones tóxicas, perfeccionismo disfrazado de profesionalismo. Para soltarlo, tuve que practicar 2 habilidades. 1. Diferenciar entre estándares saludables y tiranos. Un estándar saludable es: voy a preparar esta presentación con datos sólidos y claridad. Uno tirano es: debe ser perfecta o todos pensarán que soy un fraude. 2. Establecer límites con elegancia. Aprendí a decir: no puedo asumir esto ahora, sin justificarme en exceso. La sorpresa fue que, al comunicar mis límites, gané respeto en lugar de perderlo. El hábito que más impacto tuvo fue integrar pausas intencionales en mi rutina. No se trataba de procrastinar, sino de recargar energía para rendir más. Por ejemplo, caminatas sin propósito. Salía a andar sin rumbo, solo para dejar que mi mente divagara. A menudo, las mejores ideas surgían en estos momentos de aparente ocio. Siestas de 20 minutos. En lugar de luchar contra el cansancio vespertino, me rendía a una siesta corta. Despertaba renovado, no culpable. Tardes de desconexión total. Un día a la semana, apagaba dispositivos después de las 6 p.m., leía ficción, cocinaba o simplemente miraba el cielo. Esas horas se convirtieron en un antídoto contra el agotamiento crónico. El punto de quiebre llegó durante un lanzamiento importante. Antes, hubiera trabajado hasta altas horas, revisando cada detalle obsesivamente. Esta vez, decidí confiar en mi preparación. Terminé a las 6 p.m., cené en paz y dormí 8 horas. Al día siguiente, llegué fresco a la reunión clave. Mi presentación fluyó con naturalidad y el cliente no solo aprobó la propuesta, sino que elogió mi tranquilidad inspiradora. Ese día entendí que el éxito no requiere heroísmo. No es un premio que se gana con sufrimiento, sino un estado que emerge cuando alineas acción con propósito, esfuerzo con sabiduría, ambición con autocompasión. Hoy sigo teniendo metas ambiciosas. La diferencia es que ya no las persigo con desesperación, sino con curiosidad. Cuando siento presión me pregunto: ¿esto viene de mis valores o de mis miedos? Si es lo segundo, suelto. Si es lo primero, actúo desde la calma, no desde el pánico. Este enfoque ha tenido efectos que nunca imaginé. Relaciones más auténticas, creatividad que florece en el espacio mental despejado y una extraña paradoja: cuanto menos me obsesiono con el éxito, más se acerca. Así que si hoy sientes que el peso de tus propias expectativas te está aplastando, te invito a probar este desafío. Durante una semana, quita una capa de presión innecesaria. Delega una tarea. Pospone una decisión que no es urgente, o date permiso para cometer un error pequeño. Observa qué ocurre. Quizás descubras, como yo, que el éxito no es una cumbre solitaria, sino un viaje que se disfruta más cuando dejamos de cargar mochilas invisibles. A lo largo de este video, hemos explorado el poder de soltar,
confiar y atraer, en lugar de perseguir con ansiedad. Has visto cómo la calma, la confianza en el tiempo y la conexión con tu ser interior pueden transformar tu vida y abrirte las puertas a nuevas oportunidades. El estoicismo nos enseña que la clave no está en luchar contra la corriente, sino en fluir con ella. Cuando te alineas con tu esencia, cuando dejas de actuar desde la desesperación y en su lugar eliges la tranquilidad, empiezas a atraer todo lo que realmente te corresponde. Así que ahora te pregunto, ¿estás listo para soltar la ansiedad y abrazar la confianza? Si este mensaje resonó contigo, repite en tu mente y en los comentarios: la calma hace que todo venga a mí. Haz de esta afirmación un hábito y observa cómo cambia tu realidad. Recuerda, lo que es tuyo ya está en camino. Todo lo que necesitas hacer es permitir que llegue.